A 700 Kelvin el sulfato cálcico KSO4 se descompone parcialmente según el siguiente equilibrio. 2 moles de sulfato de calcio están en equilibrio con 2 moles de óxido de calcio, 2 moles de dióxido de azufre y 1 mol de oxígeno. Se introduce una cierta cantidad de sulfato de calcio en un recipiente cerrado de 2 litros de capacidad, en el que previamente se ha hecho el vacío. Se calienta a la temperatura de descomposición y cuando se alcanza el equilibrio a esta temperatura, se observa que la presión total es 0,6 atmósferas. Nos piden el valor de K sub P y de K sub C y la masa de sulfato de calcio que se habrá descompuesto. Como datos, los pesos moleculares del calcio, el azufre y el oxígeno. Y la constante de los gases. Vale, este es el equilibrio. Nos fijamos que es un equilibrio heterogéneo. Al introducir una cierta cantidad de sulfato de calcio, este se descompone y los 2 litros se corresponderán a los elementos gaseosos. Podemos considerar despreciable el volumen de los sólidos. Los gases ejercerán una presión de 0,60 atmósferas. La presión total será debida al dióxido de azufre y al oxígeno. Si nos damos cuenta, la proporción en la que está el dióxido de azufre es el doble de la que tiene el oxígeno, con lo que la presión del dióxido de azufre será el doble de la presión de oxígeno, obviamente. Entonces, como la presión total es 0,6 atmósferas, es igual a la del oxígeno más la del dióxido de azufre, y esta es 2 veces la del oxígeno, la presión total será 3 veces la presión del oxígeno. Como era 0,6, la presión del oxígeno será 0,2 atmósferas y la presión del dióxido de azufre 0,4. ¿Vale? Acordaos, ¿por qué es esto? Porque yo tengo el doble de moles de dióxido que de oxígeno, luego ejercerán el doble de presión. ¿Vale? Una vez que tenemos la presión del oxígeno, para calcular la tira de dióxido de azufre, para calcular K sub P, simplemente tenemos que escribir su expresión. K sub P será la presión de CO2 al cuadrado por la presión del oxígeno. La de CO2 0,4 al cuadrado por la del oxígeno 0,2. Nos da un K sub P de 0,032. Y para calcular K sub C usamos la fórmula. K sub P es K sub C por RT elevado a la variación en el número de moles. En este caso de moles gaseosos, claro. En este caso, como productos tenemos 3 moles y como reactivos no tenemos ninguno. Incremento de n será 3. Sustituimos, primero despejamos K sub C, será K sub P partido RT elevado a 3. K sub P es 0,032, la constante de los gases, la temperatura que eran 700 Kelvin. Sustituimos y tenemos un K sub C de 1,692 por 10 elevado a menos 7. Vale. Ahora, para calcular la masa de sulfato de calcio que se ha descompuesto. Bueno, no sabemos cuánto teníamos ni la podemos calcular, pero sí que podemos calcular la que se ha descompuesto. ¿Por qué? Porque si vemos la estequiometría de la reacción, 2 moles de sulfato de calcio producirían 2 moles de dióxido de azufre. Luego yo tengo la misma cantidad estequiométricamente de óxido de calcio descompuesto que de dióxido de azufre formado. Entonces lo que haremos será calcular la cantidad de dióxido de azufre formado y esa cantidad en moles será la de sulfato descompuesto. Con esos moles calcularemos los gramos. Vale. En este equilibrio teníamos que se formarían, inicialmente no tenemos nada, tendremos 2x y x, 2x y x reaccionan, ¿no? Y en el equilibrio 2x y x. ¿Vale? K sub C la conocemos, lo hemos calculado antes, será la concentración de CO2 al cuadrado por la concentración de oxígeno. ¿Vale? La concentración de CO2 sería 2x, la concentración de oxígeno sería x. ¿Vale? Como sabemos cuánto vale K sub C, calculamos lo que vale x. K sub C lo hemos calculado antes, la de CO2 2x al cuadrado por la de oxígeno x. Esto me saldrá 4x al cuadrado por x, 4x al cubo. De aquí calculamos x, 0,003484 molar. ¿Vale? Y con x calculamos las concentraciones de oxígeno y de dióxido de azufre. ¿Vale?
de oxígeno, X, de dióxido de azufre, 2X. Con esto lo que hemos dicho, calculamos los moles de dióxido de azufre. Con la concentración son moles partido volumen, el volumen eran 2 litros, pues los moles serán concentración por volumen, esto por 2, 0,01394 moles de dióxido de azufre. Lo que hemos dicho, esos moles de dióxido de azufre formados son los moles de sulfato de calcio que se han descompuesto. ¿Vale? Entonces, como nos piden la masa, con el peso molecular del sulfato de calcio es 136, calculamos la masa, 1,9. ¿Vale? Pues se han descompuesto 1,9 gramos de sulfato cálcico. Pues